prepararme un pequeño baile o algo para tenía ganas de hacer algo con esta música. La próxima vez, ¿vale? A ver si hago una coreografía. Bueno, esta mañana quisiera acompañaros por este texto. Son 11 versículos, Gálatas 2, del 10 al 21, o del 11, no me acuerdo, 11 al 21, sí. 10 versículos. Y os quiero acompañar bajo 3 títulos sencillos. ¿Qué hizo Pedro? Número 1, ¿qué hizo Pedro? 2, ¿qué hizo Pablo al respecto? ¿Qué hizo Pablo al respecto? En tercer lugar, ¿qué deberíamos sacar de este incidente? Entonces, los 2 primeros vamos a ir muy rápido y luego me pienso recrear en el tercer punto. En primer lugar, ¿qué hizo Pedro? Aquí tenemos un choque de titanes, una lucha entre 2 gigantes espirituales como son San Pedro y San Pablo. Y el malo que lo comenzó todo es Pedro, ¿vale? Él como 2 niños. ¿Quién empezó la pelea? Pues Pedro. ¿Qué hizo Pedro? Pues él llegó, se supone, vino de Jerusalén a Antioquía, unos 400 kilómetros. Y inicialmente se integra en la vida de la iglesia. Es una iglesia importante de la primera generación de cristianismo, una iglesia que mandaba misioneros, una iglesia clave en las primeras décadas del cristianismo. Pablo está ministrando ahí, llega Pedro, inicialmente se integra normalmente, con normalidad, pero luego llega otro grupito de Jerusalén que se llama el grupo de Jacobo, ya hablaremos de ellos después, pero es un grupo un poco legalista, vamos a llamarles legalistas de momento, y Pedro empieza a hacer cosas raras, ¿vale? Antes comía con los gentiles, los creyentes gentiles, pero entonces empieza, en palabras de Pablo, a distanciarse de ellos y se monta un jaleo. Mi esposo dice que no puedo decir follón, pero ya le he dicho, bueno, volvemos al jaleo, se monta un jaleo en torno a Pedro y Pablo. Uno puede preguntarse, ¿por qué tanto jaleo sobre la comida? Entraremos en la importancia de esto después, pero vale la pena mencionar a estas alturas que en el principio del cristianismo era muy importante procesar el tema de las comidas. Y tenían que contestar varias preguntas. ¿Por qué? Porque el cristianismo tiene raíces judíos, en el judaísmo. Los judíos no pueden comer de todo, tienen un régimen limitado, una dieta limitada. Entonces se tenía que preguntar, por ejemplo, los judíos que creen en Jesús, ¿ya están libres para comer de todo? Y los gentiles que creen en Jesús, ¿pueden seguir comiendo de todo? Y tercer lugar, ¿y se pueden juntarse para comer? ¿Pueden comer lo mismo y además el mismo plato y utensilios, compartir mesa? Eso es muy importante procesar esto, entre otras cosas porque lo que hacían muchas veces era incorporar la Santa Cena en una comida fraternal, o sea, que van comiendo normal y luego al final hacen una cosa más, el rito que hacemos nosotros. Pues todo esto tenían que resolver y Pedro, con su acción, estaba comunicando la respuesta no a todo esto. Estaba diciendo, no estáis libres, judíos, a comer lo que queráis ahora que estáis en Cristo. No te has librado de la ley de Moisés. Estaba comunicando Pedro también la idea, gentiles, si venís a Cristo, tenéis que también añadir el judaísmo. Tenéis que pasar por el judaísmo
incluyendo las comidas, kosher y todo esto, para ser parte del cuerpo, del pueblo de Dios. Y estaba diciendo, no se puede compartir mesa, judío y gentil, ni siquiera en Cristo. Entonces, por eso, tanto jaleo. Y veremos un poco más detalle. ¿Cómo reacciona Pablo ante esto? Pues 3 cosas hizo Pablo. En primer lugar, se enfrentó. Se levantó en medio de todos y reprendió a Pedro delante de todos. Imagina la escena. Yo me gustaría haber estado. Bueno, lo hubiera pasado mal, pero muy interesante verlo. Que San Pablo reprende públicamente a San Pedro. Se enfrentó, luego explicó su postura delante de todos y finalmente escribió Gálatas. Gálatas, uno de los motivos de escribir Gálatas era a raíz de experiencias como aquel incidente. Pablo quiere explicar a todo el mundo, en este caso las iglesias de Galacia que enfrentaban problemas similares, enfrentar su postura, su evangelio. Vale, y ahora vamos al tercer punto. ¿Qué deberíamos sacar de todo esto? Y quiero enfatizar que cuando digo deberíamos, quiero decir deberíamos, no podemos, ¿vale? Porque es fácil sacar muchas cosas. Por poder podemos sacar muchas cosas de aquí, pero no toda interpretación y no toda aplicación de la palabra de Dios es igualmente válida. Hay aplicaciones y hay interpretaciones falsas de lo que hemos leído y tenemos que vigilar. Y os pongo un ejemplo. Es un ejemplo para las personas que lamentan la desaparición. ¿Existe esta palabra? Desaparición. Muy bien. La desaparición de la corbata en el púlpito. ¿Os habéis fijado en los últimos años? Casi nunca se ve a alguien aquí con corbata. Creo que ni siquiera Eduardo lleva corbata, ¿verdad? Igual algún día Eduardo aparece aquí con corbata, pero si no es Eduardo es difícil ver corbata, ¿vale? Imagina que esto te moleste. Igual hay gente aquí que los molesta esto. Y es respetable esto. Uno podría decir, bueno, hay que ir un poco más formal, ¿no? Pues imagina que esto es tu obsesión, ¿no? Que cada domingo lo mismo. Salen aquí vestidos de cualquier manera y no me gusta. ¿Sería válido levantarte en medio del culto y decir, Michael, ¿qué haces vestido así, andrajoso? ¿Sería válido? Uno puede, bueno, lo hizo Pablo, ¿no? Pablo hizo algo así. ¿Por qué no puedo? Pues no todo lo que podemos sacar deberíamos sacar de este texto. Y tenemos que aplicar cierto criterio a la hora de interpretar y aplicar la palabra de Dios. Por ejemplo, en este caso tendríamos que mirar si te puedes comparar tú con Pablo. Tú tienes la misma autoridad, el mismo currículum, la misma posición que tiene Pablo, como para dar pie a una reprensión así. O tú tienes que mirar si el tema corbatas es comparable con el tema en cuestión aquí, en nuestro texto. Tengamos cuidado con lo que podemos sacar de este texto o cualquier texto, pero hay unas cosas que creo que lícitamente sí podemos sacar. Y voy a decir 6, empezando, número 1, nadie está por encima de la palabra. Versículos 11 a 14. Ese es un texto que nos gusta como protestantes. ¿Por qué? Porque vemos San Pedro, el primer papa supuestamente, reprendido, amonestado por Pablo.
y decimos, fijaos, este texto demuestra que el Papa no es infalible. ¿Esto sería correcto? Bueno, creo que sería una conclusión exagerada, porque la postura católica es mucho más matizada que esto. El Papa, según los católicos, es infalible bajo unas circunstancias muy concretas. Y este texto no demuestra que el papado es falso. Lo que sí demuestra es que es un poco cuestionable. Y es un texto incómodo para católicos. Lo que sí que podemos sacar de este texto es que nadie está por encima de la palabra. Y Pablo insiste que hay un evangelio que él ha predicado a los de Antioquía, a los de Galacia, y aunque un ángel venga, ¿verdad? Gálatas 1:8, y predique otra cosa, no le hagas caso. Sea condenado uno que predique otra cosa. Nadie puede decir, bueno, está muy bien lo que dice la Biblia, pero yo... No escuches a una persona así. No escuches a una persona así. Nadie está por encima de la palabra. Número 2. La herejía es peligrosa e infecciosa. Versículo 13. Vemos que la herejía, que es la falsa doctrina, la enseñanza de cosas falsas, que es lo que estaba comunicando Pedro con sus acciones, ideas falsas, es peligrosa y infecciosa. Dice Pablo que arrastra a otros judíos. Y hasta creo que dice Bernabé está arrastrado, ¿verdad? Por esto. Quiere decir esto que cuando enseñamos cosas falsas hacemos mucho daño y se extiende por toda la iglesia. Pablo usa la figura ¿verdad?, de la levadura y la masa. Dice en Gálatas 5:9, un poco de levadura leuda toda la masa. Quiere decir que se extiende y hace daño por toda la iglesia. Entonces esto quiere decir algo. Quiere decir que cada uno de nosotros tenemos que vigilar con lo que decimos, lo que comunicamos a otras personas. Y si tenemos ideas un poco raras o dudosas, mejor guardarlos para ti mismo y no extenderlas. Y quiero decir también tiene implicaciones para el liderazgo. El liderazgo tiene que ser consciente de ese problema y velar por lo que se está diciendo, lo que está enseñando y comunicando entre los hermanos. Número 3. Otra cosa que se desprende correctamente del texto. Hay protocolos para corregir unos a otros. El Nuevo Testamento nos da pautas para saber corregir correctamente a otras personas. Si hay que corregir a alguien, si hay que amonestar a alguien, hay criterios para hacerlo. No podemos hacerlo a nuestra manera, sino que hay 5 o 6 pasajes en el Nuevo Testamento que nos dan información sobre cómo corregir a otros. Y Pablo, que contribuye a estos textos, también los aplica. Uno de los que usa Pablo, por ejemplo, es en 1 Timoteo capítulo 5, cuando dice, no admitas acusación contra un anciano, a menos que haya 2 o 3 testigos. A los que pequen, repréndelos delante de todos para que los demás tengan miedo. ¿Vale? Entonces aquí nos explica que, entre otras cosas, que en el caso de un anciano, de un líder de la iglesia, puede ser apropiado reprenderle públicamente. Imagina esto. ¿Por qué? Porque su influencia es mayor, su pecado en enseñar cosas falsas es pública, entonces lo que corresponde con esto es una reprensión pública. Es lo que hace aquí Pablo, está aplicando su propio criterio a el caso Pedro. Fijaos que
cuando decimos esto, hay un don en la cuestión de la disciplina, la amonestación y todo esto, hay criterios sobre quién puede hacerlo, a quién, dónde, cuándo, de qué manera. Todo esto lo explican varios textos que no vamos a entrar en el Nuevo Testamento. Y hay que usar mucha sabiduría a la hora de intentar corregir un hermano. Y también una cosa más, hay que recordar siempre, no olvidar nunca que el propósito de la reprensión, de la corrección, siempre es la restauración. No estamos aquí para machacar al hermano que se desvía, sino para restaurarle. Gálatas 6:1, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre. Muy importante. Número 4, que se saca de este texto, creo lícitamente. La ley tiene una función limitada. La ley tiene una función limitada. El corazón del debate, de la discrepancia con Pedro, tiene que ver con la justificación. La justificación. De alguna manera, la acción de Pedro estaba comunicando una falsa idea sobre la justificación. Cuando decimos justificación, ¿qué queremos decir? Queremos decir estar bien con Dios. El hombre por naturaleza no está bien con Dios. Nacemos pecadores. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nacemos lejos de Dios, nacemos como rebeldes. Nuestro instinto, nuestro primer impulso es el egoísmo, hacer lo que me dé la gana. No damos la talla ante un Dios santo y estamos condenados por naturaleza. Entonces necesitamos una solución, necesitamos la justificación, alguna manera de estar bien, de estar en paz con nuestro Creador. ¿Cómo se consigue esto? Pues Pedro estaba comunicando unas ideas que sugerían de alguna manera que era a través de la ley, de cumplir la ley de Moisés, de actuar bien y todo esto, que así puedes justificarte, de comer lo que se tiene que comer y todo esto. Pues Pablo rechaza este intento de justificarse a través de las obras de la ley. Lo dice 3 veces en el versículo 16, lo repite en el versículo 21, que no podemos ser justificados de esta manera, por la ley. Entonces, la ley no es un medio de justificación. Pero esto no quiere decir que la ley no tiene ninguna función. Tiene una función limitada, pero tiene función. ¿Cuál es la función de la ley? Pues Pablo dice aquí, versículo 19, por la ley morí. La ley trae muerte a nuestras vidas. Pero eso, aunque parece feo, es bueno para nosotros. Nos trae muerte en el sentido que la ley nos revela nuestra necesidad, nos revela que no damos la talla, que quedamos cortos. Entonces, cuando nos damos cuenta de esto, recurrimos a Cristo. Nos lleva a Cristo. Eso es lo que está enseñando. Y lo dice en el capítulo 3, Gálatas 3:24, lo dice con más claridad. De manera que la ley ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. ¿Vale? Gálatas 3:24. La ley es nuestro guía. Es la palabra pedagogo. Es el que te lleva a los pies del maestro. El pedagogo te llevaba al cole, digamos. Entonces, eso es lo que hace la ley. Tiene la función de llevarnos en desesperación a Cristo. ¿Por qué? Porque la ley nos mata, nos revela nuestra necesidad. La ley tiene una función. Número 5. ¿Qué más podemos sacar de este pasaje? Vamos por el penúltimo, 2 más. Número 5.
Cuando el evangelio está en juego, hay que luchar, hay que plantar cara. Esto es lo que hizo Pablo aquí. Pablo está celoso por defender la idea de que nada nuestro nos puede justificar. Nada que hagamos nosotros nos trae esta justificación. Dice que si fuera así, versículo 21, Cristo habría muerto inútilmente, en vano. Si fuera posible salvarme a mí mismo, no servía para nada que Cristo viniera a morir por mí. Pablo está convencido de que algo importante está en juego. Por eso hace algo tan drástico como enfrentarse con Pedro. Lo expresa así, versículo 14. Cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. ¿Vale? Entonces lo que le provocó a Pablo fue que no andaban esta gente, Pedro y compañía, conforme a la verdad del Evangelio. Hay cosas que valen la pena luchar, hay cosas que no tanto, pero cuando el Evangelio está en juego, sí. Dice algo parecido, versículo 5, sobre otro incidente, lo podéis mirar en casa si queréis compararlo, pero la cuestión es que Pablo, su criterio es, a ver, las corbatas, ¿el Evangelio está en juego? No. Pero lo que está pasando aquí, el Evangelio está en juego para Pablo. Lo veremos exactamente por qué después, pero ya lo hemos aludido. Entonces, la cuestión es solo luchar si la esencia del Evangelio está en juego. Pero ¿cuál es la esencia del Evangelio? Quiero rápidamente presentar lo que yo considero que es la esencia del Evangelio. Aquello que no se puede transigir, que no hay debate, simplemente es así. Y no se puede reducir el Evangelio más. Voy a Romanos 3 para explicarlo. Romanos 3 es... aquí Pablo hace un resumen de lo que he estado haciendo y creo que aquí contiene, digamos, lo esencial del Evangelio por lo cual debemos luchar. Romanos, voy a leerlo rápido, 3:20. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues la ley sirve para que tengamos conocimiento del pecado. Es un mensaje muy parecido a Gálatas, ¿verdad? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe de Jesucristo para todos y sobre todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Vale, de esto saco 3 puntos que son la esencia del Evangelio. Primer punto, aunque toda persona está alejada por naturaleza de Dios, toda persona puede recibir justificación solamente por fe y todo esto es posible por la gracia de Dios en Cristo. ¿Ves estos 3 en el pasaje? Todo el mundo está alejada por naturaleza de Dios. Versículo 23, cuando dice todos estamos destituidos de la gloria de Dios. La justificación es solamente por fe, por aceptar, por confiar. Versículo 22 lo dice, por medio de la fe en Jesucristo, los que creen en Él. En tercer lugar, todo esto es la gracia de Dios. Es el favor inmerecido de Dios que nos regala la salvación. Versículo 24, gratuitamente por su gracia. Entonces, puedo simplificarlo un paso más, un nivel más. Puedo decir 3 palabras. Jesús es necesario. Jesús es suficiente. Jesús es gratuito.
Explico esto rápido, ¿vale? Tengo que matizar, sobre todo el tercero. El Evangelio en su esencia empieza diciendo que Jesús es necesario, que tú necesitas un Salvador, que no hay vuelta de hoja. Tú estás perdido, estás muerto y necesitas un Salvador. Jesús es necesario. Luego dice, Jesús es suficiente. Cuando se ofrece Jesús, cuando se ofrece su perdón, su nueva vida, basta con Jesús. No cabe decir, vale, me ofreces Jesús, pero añado mis obras, pero añado esos rituales o otra cosa. No. Jesús es suficiente. En tercer lugar, Jesús es gratuito. Dudaba si debería usar la palabra gratuito, porque no acaba de sonar muy bien decirlo, pero quiero insistir, Jesús es gratuito. Hay un sentido en que no lo es. Le costó mucho a Jesús. ¿Vale? No podemos decir que la salvación es gratuito en ese sentido, porque le costó, el precio que pagó en la cruz por nosotros es altísimo. Pero por lo que respecta a recibir la salvación, es gratuito. Vamos al último punto. La salvación se recibe personalmente. Aquí tenemos un pasaje, versículos 19 y 20, que es la parte más conocida de este texto, que voy a leerlo otra vez. Porque, versículo 19, yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí tenemos una expresión casi mística de su relación con Cristo. Usa un lenguaje, como digo, místico, casi poético, y no por eso menos real, para explicar su relación con Cristo. Pero creo que lo que está haciendo realmente es simplemente personalizar lo que hemos dicho hace un momento sobre el Evangelio. Está diciendo que hay esas verdades sobre Jesús, sobre el Evangelio, sobre necesidad, sobre la suficiencia de Cristo, sobre la gratuidad del Evangelio. Pero a estos hay que hacerlos tuyos, personalmente. No basta con decir, Jesús es necesario, hay que decir, es necesario para mí. Jesús es suficiente para mí. Jesús viene gratuito para mí. Si no has entendido, no has cumplido. Entonces, eso es lo que está haciendo. Entonces, usa un lenguaje de identificación un poco. Usa la palabra juntamente. Se identifica, se une en su imaginación con Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo de alguna manera comparte con nosotros para que podamos recibir su perdón y recibir nueva vida y perdón en Él. Por ejemplo, hemos dicho que Jesús es necesario. Jesús es necesario. Entonces Pablo dice, yo morí con Cristo, he muerto con Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús llevó toda la muerte que es la separación de Dios por nuestro pecado, lo llevó con nosotros, sobre sus hombros. Entonces, cuando Jesús muere, yo en ese sentido muero con Él, porque ahí está llevando mi pecado, mi situación de alienación de Dios, lo lleva sobre Él. Entonces, Pablo se ve a Jesús como compartiendo todo su muerte y la nueva vida que tiene Cristo, lo comparte conmigo en su resurrección y yo viviré en Él. Pero fijaos que hace esto, aunque se está identificando de maneras que igual nos cuestan entender del todo,
se está identificando y compartiendo con Cristo aquí, sigue diciendo yo. Usa pronombres personales como yo y mí 5 veces y 5 verbos en primera persona también en este pasaje. ¿Por qué? Porque lo apropia todo este mensaje para él mismo. Y aunque el cristianismo tiene una dimensión comunitaria, principalmente y en primer lugar es cuestión de tú, el individuo, ante tu Creador. ¿Y qué vas a hacer con el Evangelio? Este Evangelio que dice que necesitas a Jesús, que Jesús es suficiente y se ofrece gratuitamente. ¿Qué vas a hacer tú? Yo no doy por sentado que simplemente tu presencia aquí esta mañana implica que tú has entendido y que tú has hecho esto. Estoy seguro que hay personas aquí que realmente nunca han apropiado el Evangelio en su esencia para sus vidas. Así que el reto está ahí. Vamos a orar sobre esto para terminar. Para cada uno de nosotros, en última instancia, estamos solos ante ti. Un día nos presentaremos delante de ti. ¿Y qué es lo que nos puede justificar ante un Dios santo? Ayúdanos a entender que te necesitamos, que necesitamos a Jesús, a su perdón. Ayúdame a ver que no puedo estar orgulloso de nada mío, sino que tengo que apelar a alguien mayor que me cubra, que me salve. Ayúdame a entender que es suficiente, que sería un insulto intentar añadir algo a lo que ha hecho Cristo por mí. Acepto su salvación, acepto su don, acepto el regalo y lo acepto sabiendo que es por gracia, que no puedo pagar nada, que Cristo lo pagó todo. Padre, te pido que cada persona que aquí presente puede asumir este mensaje, puedes hablar a corazones y voluntades para que todo el mundo aquí sepa que el Evangelio es suyo, que el Evangelio tiene aplicación a su vida y que hay libertad y nueva vida en Cristo. En su nombre te lo pido, amén.